Buenos días, mis amadas hermanas en el Señor. Que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por este privilegio de nuevamente participar llevando la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, gracias te doy, Señor, por esta bendición de poder compartir tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, seas tú mismo hablándonos, enseñándonos, dándonos el discernimiento de tu palabra para entender, para edificación de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver hoy es Jesús ante el concilio. Eso está en el libro de Mateo 26, versículos 57, y vamos a ver hasta el 68. En el 57 dice así: los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Más claramente dice también en el 26 mismo, el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Esto es para también una reflexión. ¿Quiénes fueron los que hacían todo esto? No eran los incrédulos, no eran los paganos, no eran los ateos, sino los del pueblo de Dios, los que el Señor denominaba el pueblo escogido de Dios. El sumo sacerdote era la persona que presentaba las ofrendas en el altar de Dios, el que oraba por el pueblo. Y los escribas, todos eran maestros de la ley. Eso vemos en otros versículos. Por lo tanto, no eran personas no creyentes, sino no reconocieron la presencia de Jesús aquí en la tierra. No le reconocieron, no le dieron ese lugar de hijo de Dios. Vamos a continuar en el versículo 58. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Vemos aquí, como dice también la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Dice, estaba de lejos. Muchas veces es en nuestra vida. Tenemos inconvenientes y nos alejamos de Dios en vez de acercarnos. Entonces, no es para que tal vez miremos mal a Pedro, porque al ver todo lo que pasaba, que lo apresaron a su maestro, ¿y cómo llegaron a apresarlo? Dice que llegaron con palos, con espadas y multitud de gente ordenada por los ancianos del pueblo. Entonces, como era lógico, creo que si nosotros estuviéramos en su lugar, lo hubiéramos hecho lo mismo, tal vez con el temor de que a nosotros nos hagan lo mismo. Y ese fue el temor de Pedro, por eso fue allá. Vamos a ver lo que dice también, pero en todo hay propósitos y planes de Dios, y de eso lo que debemos rescatar ahora. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 22, ¿por qué propósito tenía con Pedro? Y le dijo a Pedro, Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es zarandear? Sacudir, para ver, para reaccionar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estaba la fe de Pedro? Y dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Entonces vemos que el plan de Dios para nuestras vidas es que quiere tratar con nosotros. Que nosotros, en medio de la prueba, reconozcamos que solamente el poder de Dios nos va a ayudar. Dice, hermanos míos, Santiago 1, 2, estad pues con sumo gozo
cuando hubiere diversas pruebas. ¿Será fácil? No es fácil. Decir que en medio de una prueba estemos gozosos es difícil. Voy a contarles como testimonio. Un tiempo tuve un gran problema en mi hogar. No podía dormir una noche y yo me acuerdo, me levanté y caminé en la sala. De aquí para acá, caminaba, no podía orar. Como 4:30 de la mañana me arrodillé. Y lo único que pude decirle al Señor, gracias Señor por lo que estoy pasando. Ayúdame y enséñame a salir de esto. Eso fue todo porque no pude orar más. Pero eso para mí fue una enseñanza y una gran bendición. Porque vemos también que dice la palabra en el 1 de Pedro, echad en mí todas tus ansiedades. Debemos entregar al Señor todo lo que nos pase, toda adversidad, todo problema. Solamente Dios tiene el poder de ayudarnos. Por eso dice su palabra, humillaos ante Dios, para que Él los exalte, para que Él nos levante, porque ese es el propósito de nuestro amado Señor. Y dice en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Aquí está hablando otra vez de la fe. ¿Qué le dijo a Pedro? A Pedro le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ese mismo Jesús ora por nosotros. Ese mismo Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Solamente está en nosotros entregarle las cargas al Señor. Porque dice, al cual resistid firmes en la fe. Aquí se trata de la fe. Habló sobre qué decían las pruebas, que en la prueba, en medio de la prueba, nosotros vamos a encontrar. Dice, producirá fe. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el propósito de Dios, producir en nosotros, que el Espíritu Santo quiere llenarnos de sus frutos. La fe, la paciencia, son frutos del Señor, del Espíritu Santo. Por eso dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. Pero también dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Vemos aquí que nos llamó, nos escogió. Gloria a Dios. Sintámonos más que bendecidas. Pero también dice, después que hayas padecido un poco tiempo, el tiempo que Dios quiere tratar con nosotros. Si nosotros guardamos enojo, resentimiento, falta de perdón, el tiempo será largo. Pero si nosotros entregamos a Dios, perdonamos a nuestro esposo, a nuestros hijos o al que nos haya ofendido, ese tiempo será corto. ¿Y el propósito? Dice, y Él mismo os perfeccionará. Ese es el plan de Dios, perfeccionar poco a poco nuestras vidas. Afirmarnos, dice, afirmar la fe, ser mujeres de fe, fortalecernos, a estar fortalecidas con el Señor y establecernos en su reino para que podamos con autoridad llevar su palabra, creyendo en Él, creyendo en su reino, en su poder. Gracias te damos, Señor. Hoy volvemos a la enseñanza. No crean que me he salido del tema, sino que era necesario hablar sobre el estado de Pedro, del que también podemos pasar nosotros. Continuando, dice la palabra, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testigos contra Jesús para entregarle a la muerte. No lo hallaban, aunque más tarde, dice, muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días
y en 3 días reedificarlo. ¿Qué dice también de los testigos falsos? En Proverbios, que no quedarán sin castigo. Bueno, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Esta corta frase, mas Jesús callaba, es una enseñanza para nosotros como mujeres. Debemos nosotros siempre recapacitar que mejor es callar que estar en pelea, en discusión. Si ha pasado algo con mi esposo, con mis hijos, dejemos en las manos del Señor. Dice en Primera de Pedro que las mujeres que sus esposos son no creyentes, que en silencio y sin palabra les ganarán. ¿Cómo? Entregando sus vidas al Señor, orando por ese esposo, orando por los hijos, orando por la persona que necesite. Esa es nuestra obligación como mujeres y que debemos hacerlo. Que mejor es callar y entregarle al Señor y orar por los otros. Entonces dice entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo de Dios, el Cristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, es reo de muerte. No entendieron nada. Entonces le escupieron en el rostro, le daban de puñetazos, otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, si eres el Cristo. ¿Quién te pegó? ¿Cómo sufrió el Señor por amor a nosotros? Por eso, como nos enseña también la palabra en el libro de Juan, que dice, porque de tal manera nos amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el mayor amor que nos ha presentado Dios en su palabra. Le doy la gloria, le doy la honra al Señor por este tema que ha sido de bendición. Gracias te doy, Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú guardando y escribiendo en sus mentes y en sus corazones a todas estas mujeres, que, Señor, les dulces, Señor amado, que los bendigas como esposas, como hijas, como madres, que los bendigas en todo tiempo, Señor, y que estemos firmes en tu palabra, que seamos fortalecidas con tu amor, que seamos establecidas en tu reino para bendición de muchos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengan un bonito día. Espero por la noche, si tienen algún pedido de oración, estoy lista para servirles. Dios les bendiga.